Abre tu Biblia conmigo a Colosenses 2:2. Vamos a empezar en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice aquí, Colosenses 2:2 dice, vamos a empezar desde, déjame ver, vamos a empezar desde el 1. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe por argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver de su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, verso 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, como Yahweh, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Verso 9. Toda la plenitud de la divinidad o de la deidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han sido llenos, recibido esa plenitud. ¿Cómo tienen conmigo eso? Diga amén. Dice ahí que todos los tesoros del conocimiento están en Cristo Jesús. Dice que se animen, permanezcan en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento para conocer el misterio de Dios el Padre, es decir, de Cristo. Ahí ven que el conocer a Dios es conocer al Padre y a Jesucristo. Ahí ven que conocer a Dios, conocer a Jesucristo, ahí están todos los tesoros de la sabiduría, ahí están todos los tesoros del conocimiento. Y este es el gran misterio que Dios quiere que nosotros comprendamos. Esta es la gran revelación que Dios quiere que nosotros llenemos nuestro corazón de ella. Es importante predicar la persona de Jesús, es importante entender esta doctrina, porque hemos visto que el libro de Hebreos completo exhorta acerca de ella, lo hemos visto explícitamente en Marcos y en Mateo, y ahora vamos a través de Pablo y vemos que Pablo es lo mismo, predica a Jesucristo. No hay otro fundamento que pueda ser puesto sino Cristo Jesús. Cristo es el fundamento, Él es la piedra angular, Él es el principio. Y predicar a Cristo no es decir Cristo, aleluya, Jesús, Dios bendiga a Jesucristo. Es saber la revelación de quién Dios es en la persona de Jesús, comprender cómo Él ha consumado las Escrituras, entender cómo todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él, entender claramente sus dos naturalezas, el misterio de cómo Dios en la persona de Jesús ha traído al mundo la salvación, la nueva creación, la redención, la regeneración. Todas las cosas están en Él, todos los tesoros están en este conocimiento de conocer a Jesucristo. Amén. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí ven que predicar y conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Ahí están todos los tesoros del conocimiento, todos los misterios de Dios, porque en Él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad. Deidad es otra palabra sinónima a decir la divinidad, o decir la naturaleza de Dios mismo. La naturaleza completa de Dios, la divinidad completa de Dios
estaba en Jesús corporalmente. Corporalmente es aludiendo a su fisicalidad o a su humanidad. Ahí tienen el misterio de las dos naturalezas en una persona, siendo enfocado por Pablo como el principio que nos da todos los tesoros de misterio y la revelación. Toda la sabiduría que necesitamos está en comprender mejor lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo vieron o no? Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Vamos a ir mejor a Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo... Ahora no encuentro esta escritura. Creo que, bueno, donde dice todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde metí yo esa escritura? ¿Qué verso es ese? Verso 7. Vamos a ver si lo encuentro yo aquí en la Biblia. No lo encontré en mis notas. Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Dice aquí: más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de los principados de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de la gloria. Aquí vemos lo mismo, la tensión entre la divinidad y la humanidad. Crucificaron al Señor de gloria. Señor ahí es un eco o una alusión a Yahweh, el nombre secreto de Dios. No hubieran crucificado a Yahweh de gloria, aludiendo que Jesucristo es Yahweh. Jesucristo es el Señor, es decir, Jesucristo es Yahweh. ¿Cómo es que el Señor de gloria, cómo es que Yahweh puede ser crucificado? Fue crucificado conforme a su naturaleza humana. Su naturaleza humana le dio la capacidad de morir en la cruz por nuestros pecados, de comprar nuestra redención, de destruir la vieja naturaleza y la creación antigua para dar a luz a una nueva, de entrar al mundo y tomar el mundo en su propio cuerpo para destruir el acta de decretos que era contraria contra nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley, romper toda maldición en la cruz del Calvario. Conforme a su naturaleza humana pudo morir para destruir ese viejo hombre en su naturaleza humana, pero conforme a su divinidad pudo tomar el pecado de todos nosotros sobre sí mismo. Conforme a su naturaleza divina pudo soportar la muerte para dar a luz de la muerte una nueva vida, una resurrección. Conforme a su naturaleza divina pudo tomar el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Este es el misterio, esta es la sabiduría oculta, esta es la revelación de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Tenemos que meditar en esto, tenemos que comprender esta verdad. Tenemos que meditar y reflexionar acerca de esta revelación, porque este es el secreto, estos son los misterios, esta es la sabiduría oculta, estas son las armas espirituales con las cuales podemos derrotar al enemigo, podemos derrotar a Satanás, podemos derrotar al mundo, el sistema de este mundo. Cuando comprendemos la verdad de quién es Jesucristo, lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, nuestro corazón se llena de fe. Nuestra mente se llena de revelación. Tenemos acceso al Padre. Podemos invocar el nombre de Jesús con autoridad porque sabemos quién Él es. Podemos echar fuera demonios. Podemos imponer las manos sobre los enfermos. Podemos proclamar el reino de Dios con poder. Podemos introducir la visión del Evangelio y de la gran comisión para que todas las naciones vengan a la obediencia, a la fe. Podemos derrotar las obras de la carne en nuestra propia vida. Pecados que montones de veces nos arrepentimos de ellos y no se rompen. Cuando tienes la revelación de la sangre de Jesús, cuando tengas la revelación de lo que Jesús compró en la cruz del Calvario, tu corazón se llena de fe. Y cuando tú declaras que se rompe esa maldición, el Espíritu Santo revela a Jesucristo en tu vida. Cuando tú puedes decir: ya no vivo yo, mas viva Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando entiendas que yo morí, mi viejo hombre murió en la cruz, porque en su divinidad
divinidad, Él pudo cargar mi humanidad, porque Él tiene el poder de identificarse conmigo en su humanidad. Me puede dar su espíritu, que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en mi cuerpo mortal y me vivifica. La vida del Hijo de Dios es impartida a mi corazón. No vivo conforme a la carne, vivo conforme al espíritu, y ese espíritu de vida se activa cuando tengo revelación de quién es Jesús, cuando comprendo su obra redentora, cuando admiro lo que la palabra enseña acerca de Él. Esta es la sabiduría oculta. Los principados, los demonios, los poderes de las tinieblas no comprendían esta verdad, y por eso es que nunca hubieran matado al Señor Jesucristo, porque no sabían que al matar la humanidad, la divinidad iba a revelar gloria a todos los hijos de Dios. Amén. Ahí lo ven en Colosenses 2:2, lo vemos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7, lo vemos por toda la Biblia. Estos unos principios que son importantes comprender. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 verso 1. Y lo bonito de esto es que podemos pensar en la Biblia. Vamos a meditar en las Escrituras. Mientras estamos compartiendo este tema, mientras estamos estudiando y analizando estas verdades, vemos lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras. Y Dios quiera, en el nombre de Jesús, yo le pido al Padre que mientras usted ya lo vio en Hebreos, y lo ve en Marcos, y lo ve en Mateo, y ahora lo ve por todo Pablo, más rayo parta, que se le prenda la bombilla y diga: esto es importante, esta es la Biblia, de esto se trata. Amén. Esto no es un tema, esto es un tema, no, este es el tema de la Biblia. Romanos capítulo 1 verso 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Esa frase es importante, evangelio de Dios, que por medio de sus profetas había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo. El evangelio de Dios, este evangelio, ¿de qué se trata? De su Hijo. Estas son las buenas nuevas. Este es el gran mensaje, esta es la proclamación. Amén. Esta es la proclamación del reino. Estos son los anuncios de lo que Dios vino a hacer. La respuesta de Dios ante el desorden de la humanidad y del caos que hay en el universo es darnos un mensaje. Eso es todo lo que tú necesitas, un mensaje. Y ese mensaje trae fe, y ese mensaje es Jesucristo, lo que Dios ha hecho en su persona. Isaías dice: pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Pero quién va a creer esto? Y sobre quién el brazo del Señor es revelado. El brazo del Señor se revela a los que creen el anuncio, a los que creen la proclamación, a los que creen el mensaje de Dios. Amén. Pero el poder de este mensaje, el poder de esta nueva creación, el poder de lo que Dios está haciendo en su plataforma de reino está encerrado, es que es conforme a las Escrituras. Esta es la sabiduría de Dios en misterio. Cuando tú vienes a ver que Dios había encerrado todo esto desde el principio, Dios se había jugado. Este es el gran twist, este es el twist, la madre de los twists. Usted sabe que hubo un tiempo atrás donde las películas empezaron a hacer los twists. ¿Se acuerdan de los twists? Donde toda una película tú estás viendo un tema y te crees que algo va a pasar y al final el twist. Y tú, ¡ah! Se la comieron. Y después todas las películas empezaron a hacer twists. Jesucristo es la madre de los twists. Es el twist de la película. Porque tú estabas leyendo el cuento, estabas leyendo el libreto, estabas viendo la narración, estabas viendo lo que estaba sucediendo y nunca hubieras visto, mirando los textos, leyendo las profecías, estudiando las Escrituras, que Dios mismo era el que iba a entrar en la humanidad, en la persona de Jesús, y muriendo, iba a resucitar y iba a destruir al enemigo. Eso es, ese es el twist. Amén. Eso es jiu-jitsu espiritual. Tomó las armas del enemigo para destruir al enemigo. Hebreos dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y nos libró a nosotros que estábamos por toda una vida atados al miedo a morir. Ya tú no tienes que tener miedo a morir, porque la muerte fue derrotada en la cruz del Calvario. La muerte no tiene potestad sobre ti, la muerte no se enseñorea más de nosotros. La muerte es un enemigo que, igual que le pasó a Jesucristo, nos pasa con nosotros. Este enemigo se cree que nos está matando y al matarnos está librándonos.
Está destruyendo el pecado de la carne para no morir más espiritualmente. Porque la vida de Jesucristo nos resucita y nos hace entrar a la presencia de Dios eternamente. Por eso es que no nos podemos poner tristes cuando la gente cristiana que confesó a Jesucristo como Señor y estaba lleno de su espíritu parten de esta tierra o mueren. Solo murieron físicamente. Es más, ni murieron. La Biblia no dice que mueren, la Biblia dice que duermen. Cambiaron de casa, se mudaron de habitación. Salieron de ese cuerpo y cuando salieron de ese cuerpo empezaron a ver la gloria de Dios y ángeles los transportaron a la misma presencia del Señor Todopoderoso y vieron la gloria. Ellos están ahora mismo en la presencia de Dios, rodeando el trono de Dios, los espíritus de los santos hechos perfectos, adorando al Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que predicar, lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Llamado a ser apóstol conforme a las Escrituras. Y esa es la clave, que tenemos que entender lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús conforme a las Escrituras. Y si no lo entiendes conforme a las Escrituras, no vas a poder desatar el poder de lo que la revelación de Jesús, quien es en su persona, tiene para nosotros. Porque la palabra es lo que da fe, la palabra es lo que da vida, la palabra es la que nos nutre, la palabra es la que nos edifica. No son las confesiones positivas, es la confesión de la palabra. Esa se les pasó, esa no sé si la cogieron. Hay mucha gente que confiesa positivo y se cree que es motivación y pensar pensamientos bonitos. No es pensar pensamientos bonitos y no es confesar positivo. Es tener la mente de Cristo, la mente transformada y confesar la palabra de Dios. Eso es lo que tiene el poder. Porque no hay nada de bonito ni de positivo en decir, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Eso está positivo? ¿Tiene algo de bonito eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Eso es pensamiento positivo? ¿Eso es motivacional? Que Cristo sea glorificado en mí para vida o para muerte. Qué inspiracional. Eso no tiene nada positivo ni motivador. Pero sí tiene fe, sí tiene vida, sí tiene transformación, sí tiene el poder sobrenatural de Dios, sí transforma nuestra mente. Y esa palabra en nuestra boca tiene poder para llevarnos a intimidad con Dios. Y Dios nos da victoria y Dios nos liberta. Nos liberta en medio de la tribulación o nos liberta por encima de la tribulación, pero de una o de otra, porque tenemos revelación de la palabra, nos liberta. Eso no lo entendieron ahí, no lo cogieron. O nos liberta porque tenemos revelación de la palabra y la revelación de la palabra destruye las obras de Satanás. O nos liberta porque aunque tengamos el mismo problema y la misma situación, no doblamos nuestra rodilla ante Baal y seguimos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Como quiera somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy derrotando al enemigo porque tengo la palabra de Dios en mi boca y en mi mente. Esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? En la cruz del Calvario. Y ahora nos dio su espíritu y tenemos ese espíritu de resurrección. Yo no tengo espíritu de derrota, yo no tengo espíritu de desánimo, yo no tengo espíritu de cansancio. Yo no puedo ser vago porque tengo espíritu de resurrección en mí. Espíritu de denuedo, de valentía, de coraje. Yo tengo en mí el poder y la capacidad de luchar en contra de mis circunstancias, de pelear en contra de mi enemigo, de animarme a mí mismo con la palabra de Dios y activar los dones del Espíritu Santo para estar en victoria. Este es el glorioso evangelio de Jesucristo, pero es conforme a las Escrituras. El evangelio de Dios conforme a las Escrituras. Este evangelio de su Hijo. ¿Y cuál es la revelación de su Hijo? Lo mismo que Colosenses 2:2, lo mismo que 1 Corintios capítulo 2 versículo 7. Que Él era según la naturaleza humana de la descendencia de David. Su Hijo, unigénito, eterno, propio, era según la naturaleza humana de la descendencia de David. Pero según el Espíritu de santidad, designado con poder Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Lo pueden ver? Este es el evangelio, es Jesucristo mismo, entendiendo el misterio
de lo que Dios hizo en su persona, conforme a su naturaleza humana y conforme a su naturaleza divina. Su naturaleza divina lo distingue eternamente para siempre de todo otro ser humano. Y su naturaleza humana lo separa y lo categoriza aparte de la naturaleza divina de Dios mismo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Hay que entender esta verdad. Anterior a esta verdad, todo lenguaje de Dios era por necesidad completamente especulativo. Todo concepto de pluralidad en Dios era simplemente un ejercicio mental. ¿Quién es Dios? Es Él el creador, es el que escogió a Israel, pero en su naturaleza podemos entender y describir quién Él es. El Dios que siempre ha sido, el que era, el que es y el que ha de venir, el que yo soy, el que soy. Dios se lo dijo a Moisés: tú no me puedes manipular a mí. ¿Te crees que porque me digo mi nombre ahora me vas a poder invocar y declarar como si yo fuera un Dios pagano? Yo soy el que soy y seré el que voy a ser. Tú lo que tienes que es creer en mí. Y Moisés quería conocer su gloria, pero antes de Jesucristo todo el lenguaje acerca de Dios era especulativo. Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es el creador, pero específicamente no podíamos conocerlo personalmente, relacionalmente, ni siquiera por experiencia. Pero ahora en Jesucristo podemos entender el misterio de quién Dios es de una manera personal, de tal manera que podemos ahora mirar hacia atrás y saber que Dios eternamente siempre ha sido relacional, siempre ha sido personal, siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no podemos llegar a la fórmula triuna, trinitaria, sin primero pasar por la fórmula cristológica de las dos naturalezas en una persona. Porque al ver Jesús en sus dos naturalezas, entiendo, Él es humano, pero no es como los demás hombres. Y en su humanidad puedo entender que dentro de la divinidad yo no puedo colapsar a Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. Eternamente el Hijo es diferente al Padre y al Espíritu porque tiene naturaleza humana. Y esto es lo que nos introduce al lenguaje de personas. Es un modelo, es un prototipo, es una estructura, es una manera de tratar de identificar quién Dios es. Pero Dios mismo nos está invitando a pensar de esta manera. Dios mismo nos está invitando a hablar de Él acerca de esta manera. Dios mismo nos está invitando a transformar nuestra manera de orar, de adorar y de tener devociones delante de Él, reconociéndolo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el reto de la vida cristiana. Vamos a tomar las Escrituras en el poder del Espíritu y empezar a dirigirnos acerca de Dios con la revelación de quién es en la persona de Jesús. Me acerco al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y con su Espíritu Santo empiezo a adorar, a conocer y a honrar quien Dios es. Y su palabra me llena de fe. Y en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa verdad me lleno de fe. Y tengo la victoria sobre toda circunstancia, sobre todo problema. Yo no necesito 3 pasos para la prosperidad. Yo lo que necesito es conocer quién Jesucristo es y Él me prospera. Yo no necesito 5 pasos para ser sanado. Yo lo que tengo que saber es que por su llaga fuimos nosotros curados. En Él están todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Llenarme de Jesucristo es lo que necesito para recibir sanidad y liberación. Amén. Predicar a Jesucristo. No tu filosofía humana, no tu opinión, no tu positivismo, no la célula, ni el G12, ni el César Castellano. Predicar a Jesucristo. Esa fue de gratis. Para los que están viendo en YouTube, salga de esa célula. Según el Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora Pablo está pensando en las Escrituras. Si Pablo está haciendo alusión al lenguaje escritural, he's making allusion to the scripture, he's making mention of the prophets, está mencionando a los profetas. He seems to imply that Paul has in mind some sort of verses and texts. Si Pablo habla y alude de los profetas y de las Escrituras, ¿puede ser que él tenga en mente la palabra de Dios? Utiliza la palabra evangelio, utiliza el tema de David, hijo de David. Habla de Cristo, de Mesías. Cristo es el sinónimo a Mesías. Cristo no era el apellido de Jesucristo, de Jesús. Era un título mesiánico, significa Mesías, el ungido con la unción. El Mesías, el Cristo. Hijo de David, es un tema mesiánico. David utiliza el evangelio de Dios. La palabra evangelio es una palabra bíblica. Está en Isaías. Utiliza el tema del linaje de David, de la carne del Señor Jesucristo. Se está pensando acerca del término mesiánico. Y podemos estructurar, aparte de otra evidencia,
de que a través de todos Romanos Pablo menciona muchas veces el libro de Isaías, como en Romanos 11:34, donde cita Isaías 40:13, y Romanos 14:11, donde cita Isaías 45:20. Y muchas otras citas en Romanos capítulo 10, en todos lados Pablo está citando Isaías. Podemos pensar que Pablo está diciendo esta verdad de quién Dios es en la persona de Jesús, aunque es innovadora y es un twist y es reveladora y es un misterio que no había sido revelado hasta ahora, es consistente con lo que ya Dios había prometido y había profetizado. Amén. Y podemos pensar acerca de qué escrituras Pablo tiene en mente. Yo sugerí que pensáramos en Isaías 9:6 al 7 y también en Isaías 7:14. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Recuérdate que Pablo habla que según la carne, hijo de David, ¿verdad? El evangelio es de su hijo, que era según la naturaleza humana de la descendencia de David, pero que según el espíritu era hijo de Dios. Aquí vemos que en Isaías dice que el niño nace, la naturaleza humana es la que nace, pero el hijo no nace, el hijo fue dado. El hijo era eterno con el Padre. El evangelio de su hijo. Pablo está leyendo Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 7, y está especulando acerca de que esta verdad ya había sido profetizada. En Isaías 7 dice una señal, Dios mismo, el Señor mismo dará una señal. Por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz al Hijo. La naturaleza divina se unirá con la naturaleza humana. Esto es una señal. Dios mismo hará una señal. ¿Cuál es la señal? Que Dios mismo iba a entrar a la humanidad para nacer como un ser humano. Y el Hijo eterno de Dios iba a entrar con poder, conforme a su espíritu, a ser depositado en la humanidad de María, para redimir al ser humano para siempre y comprarnos para atrás para Dios. El Hijo nace, el niño nace, pero el Hijo nos es dado. Un niño es nacido, un hijo será dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono ¿de quién? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Lo pudieron ver? Admirable. Principio de primera mención. Lo primero que se menciona tiene su prioridad sobre todo lo demás. Lo primero no es consejero, lo primero no es Padre eterno, lo primero es admirable. Esa palabra admirable es la misma palabra que se utiliza en el libro de, ya se me olvidó, el libro de Jueces, cuando está describiendo el ángel del Señor, que lucha con Jacob en otras porciones bíblicas, que va delante de Israel en muchas otras referencias, que visita a Abraham constantemente, y se le aparece la madre de Sansón y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y todo el Antiguo Testamento es esta lucha de cuál es el nombre, ¿verdad? ¿Qué le dice Jacob? Menciona: decrétame tu nombre. Qué misterioso, ¿cuál es el nombre? Y le dice: ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es admirable? Y esa palabra admirable quiere decir literalmente algo tan preciado y tan hermoso y tan secreto que no se puede revelar. Too good to be announced. Algo demasiado sublime, ¿verdad? Es admirable. ¿Cuál es tu nombre? Es admirable, es un secreto. El secreto escondido desde los misterios anteriormente, pero ahora ha sido revelado. El secreto de quién es el ángel del Señor que visita a Israel. ¿Cuál es la manera? Este ser que en el Antiguo Testamento hablaba como Dios y recibía adoración, porque le adoraron. Y Jacob dice: he visto a Dios cara a cara y mi vida fue librada. En el Antiguo Testamento todo el que estaba en contacto con este ser adoraba y reconocía que había visto a Dios cara a cara. En el libro, cuando la madre y el papá de Sansón adoran a este ser, él recibe la adoración, se para en el incienso y consuma la adoración para él. Ningún ángel hace eso. ¿Quién es este ser? Es admirable. El Señor mismo hará una señal.
El Hijo Eterno entrará a la humanidad. El niño nacerá de la descendencia de David. La naturaleza divina entrará a la naturaleza humana y se revelará el secreto que yo soy admirable, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Y el reino será sobre sus hombros, el reino de su padre David. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. Él está consumando toda la historia de la Biblia. ¿Lo pudieron ver? Este es el gran secreto. Este es el gran secreto. Que ya no es un secreto quién es Dios. Que ya no es un secreto cuál es el nombre. Dios tiene un nombre a cual Él responde. En el nombre de Jesús, Dios no se avergüenza que se invoque el nombre de Jesús cuando se viene a su presencia. Y si tienes la revelación y el secreto revelado en tu corazón de que Él es admirable, tú puedes decir en el nombre de Jesús y echar fuera demonios. En el nombre de Jesús y se tiene que ir la enfermedad. En el nombre de Jesús se tienen que romper las maldiciones. En el nombre de Jesús el infierno tiembla. Gloria a Dios. Pero hay gente que dice el nombre de Jesús y nada pasa porque no tienen revelación. No conocen las escrituras. No es decir como el papagayo, Jesús, Jesús, Jesús. Jesus, 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 Jesus. Nada va a pasar. Cuando yo era chiquito tenía un amigo que se llamaba Jesús. Y era un demonio, tenía una pistola, la traía a la escuela. Jesús. Y yo siempre pensaba, ¿viste? Tiene el nombre de Dios, Jesús. Y yo pensaba, a lo mejor hay un poder en decir el nombre de Jesús. No es mágico, no pasaba nada cuando lo llamaba. Sacaba la pistola igual. Y era malo. Porque el nombre no tiene mágico. Usted sabe que en el tiempo de Jesús había un montón, era uno de los nombres más utilizados. Si hubiera usted estado en el primer siglo y decía Jesús, todo un montón de él no hubieran mirado la cabeza. No había nada en especial en ese nombre, era un nombre común. Por eso cuando se cavan las tumbas, hay tantas tumbas con el nombre de Jesús y todo el mundo piensa que es la tumba de Jesucristo. Porque era un nombre común. Los judíos siempre utilizaban los mismos nombres, por eso había un montón de Pedro, un montón de Judas. Por eso cuando usted lee el Nuevo Testamento, Judas, 3 Judas entre medio de los mismos discípulos, 2 Santiago y como 3 Juan, ¿qué es esto? Y María, hay como 4, ¿qué es esto? Cámbienle el nombre. Porque los judíos utilizaban los mismos nombres. Jesús era un nombre común. Joshua. La revelación y el poder no está en el nombre, está en conocer quién es el que tenía ese nombre. Que era Emmanuel, Dios con nosotros. Que era el Hijo Eterno naciendo de la humanidad de una mujer para redimirnos. Es la revelación que era el admirable, el secreto de quién Dios es. Que es revelando la naturaleza de quién Dios es. Eso es lo que tiene el poder para decir en el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre de la obra redentora de quien Dios es en su persona. Eso es lo que tú estás diciendo cuando vienes en el nombre de Jesús. Yo vengo en contra tuya con la revelación completa de quién Dios es, que me ha sido mostrado el secreto a mí. Eso no lo tiene todo el mundo, pero a mí me fue concedido este secreto, que los principados y las potestades no lo tienen. Y cuando tú declaras en la sangre de Jesús y declaras el nombre de Jesús, los demonios huyen, porque el diablo sabe que tú tienes la autoridad. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 3. Dice, y esto es para que vean que Pablo está pensando acerca de esto. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Lo ves que es el mismo pensamiento de Romanos capítulo 1? ¿Lo ves que es el mismo pensamiento de 1 Corintios capítulo 2? ¿Lo ves que es el mismo pensamiento de Colosenses 2:2? La naturaleza humana y la naturaleza divina intercambiando atributos divinos uno con el otro. Está diciendo aquí, la carne es la débil, la humanidad en su naturaleza más baja, lo que yo le llamo la naturaleza animal. Mira que está a tu lado, tú tienes un animal en ti. Todos tenemos un animal por dentro. Spurgeon dijo, en cada oración, en cualquier oración, dice Spurgeon, hay suficiente pecado para enviarte para el infierno para siempre. En tus oraciones, egocentrista, en incredulidad, en duda, todos esos son pecados que hasta en tu oración tú tienes. Todos nosotros somos animales, dirigidos por instintos y apetitos.
No podemos hacer lo bueno consistentemente. Y si lo hacemos consistentemente, cuando más cuesta y cuando más importante era, ahí mismo es donde metemos la pata. Lo hacemos en el momento menos indicado, de tal manera que se fastidia todo lo bueno que hicimos como si fuera nada. Somos expertos en hacer burradas. Éramos débiles. Dios llamó a David, David no pudo, David metió la pata, Moisés metió la pata, Abraham, todos metieron las patas y la cabeza, no se podía, porque la humanidad era débil, el pecado era muy fuerte, la maldición y la ley era demasiado perfecta, nadie podía romper el poder de la maldición, porque la humanidad era débil. Solamente Dios mismo, que es perfecto, sublime, que es eterno. Amén. Esto era un trabajo donde solamente Dios lo podía hacer. Dios fue el que tomó el reto. Es decir, pues si nadie puede, ahí yo voy. Jesús dijo, he aquí vengo como está escrito de mí en el volumen del libro. A hacer tu voluntad, oh Padre. Y voy a tomar la humanidad. Y voy a aprender como ellos, voy a vivir como ellos, voy a sufrir, a llorar, a padecer como ellos. Experimentar lo que ellos experimentan, pero voy a vencer el pecado. Y cada tentación la voy a rechazar. Amén. Esto era un trabajo que solamente Dios mismo podía hacer. ¿Tendrá poder Jesucristo? Imagínense eso. Emmanuel, Dios con nosotros, tomando la humanidad. Y el que creó los cielos y las estrellas y el universo que se expande a la velocidad de la luz, está aprendiendo y tomando del seno de su mamá, aprendiendo a caminar y a hablar, cayéndose por las calles de Jerusalén, trabajando como una persona común y corriente, siendo insultado. Se burlaban de él, la mamá y los hermanos pensaban que estaba loco. Por 30 años viviendo una vida ordinaria, pero sin pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo. Es el Hijo unigénito, es el Hijo eterno, su Hijo, en semejanza de carne. Está aludiendo a lo que ya venía hablando en Romanos capítulo 1. Nació según la carne del linaje de David. Tomó la carne en su humanidad, en su debilidad. Por eso es que tiene que haber una relación entre la carne y la humanidad. Hay personas que predican que Jesús, sobrenaturalmente, Dios le puso carne al Hijo de Dios. No, Él tomó la carne de la humanidad. La carne de María. Y la carne de María era pecaminosa. Él no cometió pecado, pero la carne donde estaba viviendo era pecaminosa. Ahí lo dice. Semejante pecado. Él no tenía pecado. Pero todo lo que traía de María, que representaba a la humanidad, era caído, era débil. Por eso Él decía, el espíritu está dispuesto, pero esta casa que me dio María es débil. Esta no sirve. Amén. ¿Entienden eso? Porque si hubiera sido, no había razón en el mundo por la cual el Hijo de Dios, que es eterno, si se hubiera hecho humano y tuviera la misma gloria de Adán, no hubiera razón por la cual estuviera sufriendo y padeciendo limitaciones. No oyó lo que le dije. Adán no conocía limitaciones. Adán tenía poder y sojuzgaba todo. Pero él no vino como Adán. Él vino como el postrer Adán. Él se metió en la generación de Adán. Él tomó la humanidad en pecado y por eso se veía débil. Por eso se veía humano. Por eso padecía. Porque estaba padeciendo y participando de lo mismo de nosotros. ¿Lo pueden ver? Pero sin pecado. La naturaleza humana no pudo tentar, no pudo destruir, no pudo erradicar su naturaleza divina. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Mira lo que dice Romanos 9:5. Hablando de los judíos, hablando de la generación de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí vemos lo mismo. Romanos 9:5, Romanos 8:3, Romanos capítulo 1.
del versículo 1 al 4, vemos lo mismo, el mismo principio, que según la naturaleza humana, Jesús padeció y participó de la generación de David. Si la humanidad de Jesús no hubiera venido de la descendencia de David, ¿para qué decía que era descendiente de David? No era descendiente de David, nada. Si María no hubiera legítimamente dado a luz el Hijo de Dios con la naturaleza humana de la generación de David, no se podía llamar legítimamente, legalmente, hijo de David. ¿Entienden eso o no? Y si era sobrenaturalmente la humanidad sin ninguna conexión con la generación de David a través de María, entonces ¿para qué escogió a María con la generación de David si podía llamarse hijo de David como quiera? Al entrar al vientre de esta mujer, participó de la naturaleza de esta mujer. María le prestó literalmente su humanidad. El óvulo que estaba en ella era humano, de María. Ahí estaba la descendencia. Pero la simiente, que era la palabra de Dios viva, era el Hijo eterno de Dios, que entró en una forma de semilla y entró a ese óvulo y tomó esa humanidad. Y el santo ser, dice la Biblia. ¡Qué santo! Especial, separado, nadie como Él. No hay otro ser humano como Él. Y Dios mismo ahora tiene que decir: esto es un santo ser. Es llamado Hijo de Dios. Si no era así, no tenía que nacer. ¿Para qué nació entonces? Podía haber salido de una piedra, podía haber salido de un mono, podía haber salido de una ballena si quería. ¿Es o no es? ¿Por qué se mete al vientre? ¿Por qué tiene que pasar por eso? Ahora, escuche esto. Si realmente era humano, tenía que ser humano en todo respecto. Si era simplemente una humanidad creada de la nada, como hizo en el principio Dios al crear a Adán, pues no era humano en todo respecto, ni tenía relación con la humanidad caída. ¿Cómo los podía redimir? Tenía que padecer y sentir y entrar a la humanidad caída para poder redimirlos. ¿Lo están entendiendo o no? Por eso era débil, por eso se cansaba, por eso padecía. Adán no era débil, Adán no se cansaba, Adán no padecía. Adán tenía todo dominio, toda autoridad. Jesucristo se tenía que vestir con ropa humana y sandalia. Adán no se tenía que vestir con nada. Adán estaba vestido con la gloria de Dios. No necesitaba ropa humana, ni tangible, ni materia, porque la misma gloria de Dios lo vestía con la presencia y la naturaleza divina de Dios. Pero Jesucristo no vino así. Él vino de la naturaleza caída, humana, semejante, y entró al vientre de María y tomó esa naturaleza, y la gloria de Él estaba encerrada, estaba escondida, estaba en forma subliminal, para redimir a la humanidad caída, identificarse con ella genuinamente y ser humano en todo respecto. Esto es más grande, hermano, porque mírate esto. Escuche esto. Mírate esto. Adán era más difícil que fuera tentado que Jesucristo, porque Adán no conocía pecado todavía. Él tuvo que aprender el pecado. Jesucristo tenía el pecado por todos lados. No solamente porque el mundo estaba caído, pero su carne era débil. Jesús sí venció el pecado en todo respecto. No podía haber sido pecado en todo respecto si su carne no tuviera debilidad. Adán no tenía pecado, él no podía ser tentado en todo respecto. Él tenía que aprender el pecado, tenía que aprender la desobediencia, y la fue aprendiendo poco a poco. Dios le dijo: ¿y quién te está enseñando a ti todas estas cosas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le tomó al diablo 900 años enseñarle a Adán cómo morir. No sabía cómo morirse, no sabía qué rayo era eso. El Satanás le tuvo que enseñar. Pero la próxima generación, Caín, ya no necesitaba a nadie que le enseñara. Ya sabía matar, ya sabía tener envidia, ya sabía tener celo. Ya la próxima generación ya eran unos expertos. Ahora 4.000 años de generaciones de pecado, y Jesús toma esa generación completa en su carne, tentado en todo, pero sin pecado. Por eso tuvo que ir al desierto, por eso tuvo que ayunar 40 días, por eso se tenía que levantar todas las mañanas, de madrugada. Madrugada era a las 5 de la mañana. Si él se levantaba de madrugada, lo mínimo tenía que ser a las 4 de la mañana, ya estaba Jesucristo orando.
Porque la debilidad era, la humanidad era débil, la naturaleza pecada lo acechaba, pero él no lo podía hacer pecar, no lo podía hacer caer. Satanás trataba y no podía. Ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene ninguna parte en mí, no me puede tentar, no me puede distraer. Jesús es mucho más santo, más puro y más poderoso de lo que usted se piensa. Porque humanamente tenía toda tentación y debilidad y no cayó. Qué santo es Jesús. Qué santo ser, qué especial es este ser, que es hijo de Dios. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es el gran evangelio de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios mismo va a entrar a la humanidad a redimirnos. Consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha sido recibido de la mano de Yahweh por sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas y la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese, y lo áspero sea allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado esto. Y que decía, voz que dice, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente como hierba es este pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto y anuncia a Sión. Levanta fuertemente buenas noticias. Anuncia a Jerusalén, no temas. Di a la ciudad de Judá, ve aquí y mira a vuestro Dios. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que recompensa viene con él y la paga de él delante de su rostro. Como pastor apacentará al rebaño, y su brazo llevará a los corderos y lleno de los llevará y los pastoreará suavemente. Y los cuidará. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios se va a aparecer. Esto es lo que Isaías había profetizado. Esto es lo que el Evangelio dice. Isaías 61 dice lo mismo. Isaías 51 también. Mira lo que dice Isaías 52. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verá al Señor, verá a Yahweh que vuelve a traer a Sión. Cantar alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Lo pueden ver o no? Este es Isaías 52, Isaías 40, Isaías 61 dice lo mismo. El libro de Isaías es el que habla de las buenas nuevas. ¿De qué habla el libro de Isaías? De las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios se va a aparecer. ¿Cómo se va a aparecer? El Señor mismo dará una señal. La Virgen concebirá un niño y el Hijo será dado. ¿No se entiende nada de lo que estoy hablando? Ok, vamos a ver. Me creo que estoy predicando bueno, pero no sé. A lo mejor tengo el talento, pero me falta mucha práctica. Ok, vamos a ver, ¿qué hora es? Ya voy a terminar.
¿Saben qué hora es? ¿Cuánto llevo tiempo predicando, Julio? 50, ok. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Isaías 61. Esta es la revelación es que Jesucristo es el Señor. Mira la supremacía de Cristo. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Daremos cuenta al tribunal de Cristo. Cristo se sentará en la silla de juez. Y el juez del universo soberano es Dios. Nadie puede sentarse a juzgar y a tener esta función sino Dios mismo. Pero Pablo está tomando este lenguaje antiguo testamentario del trono de Dios, de la silla de justicia y de juicio de Dios, y está diciendo: esa silla es la silla de Jesucristo, el Mesías. Porque ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ante Dios por la persona de Jesucristo. En Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es una gran revelación. ¿Quieren chuparse un bombón amargo? Cuando vengan toda la humanidad delante de Él con las excusas, y Él dice: yo fui igual de humano que tú y no pequé y no me aproveché de toda la divinidad que tenía, y estando en condición de hombre me humillé hasta lo sumo y dejé que tus pecados me mataran. ¿Cuál es tu excusa otra vez? Ante Él, por Jesucristo, juzgará a los vivos. La sabiduría de Dios en misterio. Dios ha actuado decisivamente a favor de la humanidad. Y sabiendo que tú eres débil y que no puedes cumplir la ley y que tienes una naturaleza pecaminosa y animal, ¿qué hace? Te ha redimido en Jesucristo si crees las buenas noticias. El poder de Jesucristo te limpia, te purifica. 2 de Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es que Dios no nos va a juzgar. Todos nosotros, y esos son cristianos, todo el mundo tiene que pararse delante de Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 6 y del 8 al 10. Y el otro era Romanos capítulo 14 verso 10 al 12. 2 de Corintios 5, 6 del 8 al 10 y Romanos 14 del 10 al 12. Dios es el que va a juzgar. Este es el gran día del Señor, el poderoso día terrible de Yahweh. Los judíos dividían la era presente y la era por venir. La era presente era una maligna, la era venir era la era del Mesías, la era de la gloria, la hora del juicio del Señor. Y había unos dolores de parto, una gran tribulación, donde Dios iba a dar a luz la nueva creación del vientre de la antigua, iba a destruir la maldad, iba a introducir su reino mesiánico, su reino de paz y de gozo. Esa es la manera que los judíos dividían la historia. Para que Dios decisivamente acabe con la era presente, que es la maligna, el juez se tiene que sentar, que era Dios mismo, se iba a sentar a juzgar, y definitivamente iba a juzgar de una vez y para siempre la maldad, el pecado, todo lo que se fue fuera de su voluntad. Y ahora Pablo está cogiendo este lenguaje antiguo testamentario y está diciendo: ese juicio final, ese trono de Dios sentado, va a ser la silla de Jesucristo, el tribunal de Cristo. Dios ha entrado en la humanidad y Jesucristo mismo se sentará y los libros serán abiertos. Se abrirá el libro de la vida. Se abrirá el libro donde están todas las palabras, los pensamientos y los actos que nosotros hemos tomado. Y luego se abrirá la palabra de Dios. 3 libros se abrirán ese día. Primero vas a pasar por el libro del Cordero, el libro de la vida. Esa es la primera lista. A ver si tú estás aquí. Aquí. Oh, fíjate, ¿cómo es que tú te llamas otra vez?
Déjame seguir buscando aquí. Hoy estás seguro que ese es tu nombre. Fíjate, no estás aquí. A esta filita aquí, ahora vas a ser juzgado por todo lo que has hecho. Por la palabra de Dios, por la Biblia. Párate aquí. Next, próximo. No, mira, fíjate, estás aquí en el libro, no te había visto. Cámbiate la fila. Ay, gracias, Señor. Ay, gracias, Señor. La próxima fila, pero vas a ser juzgado igual. Lo único que ahora vas a ser juzgado conforme a la gracia de Jesucristo. A ver lo que hiciste en el poder del Espíritu, conforme a tu carne. ¿Qué hiciste en la carne? Tuviste el poder del Espíritu, tenías los dones, tenías la gracia de Jesucristo. ¿Qué hiciste con eso? Vas a recibir retribución, sea bueno o sea malo. Vete y coge una escoba ya, barrela ya, tú no sirves para nada. Te colaste de chivo, te colaste. Dame la escoba esa ahí. Perdón, coge para allá. A barrer afuera de la ciudad santa. La silla de Jesucristo. Dios va a juzgar el mundo por Jesucristo. Pero es un juicio de compasión, es un juicio de amor, porque su gracia ha sido entregada en su persona. Todo lo que tiene que hacer es ir a Jesucristo y pedirle perdón por tus pecados, y Él te redime, Él te perdona, y Él te da el poder de su Espíritu para que seas libre. ¿Están entendiendo? Mira lo que dice 1 Corintios 16, 22. La oración de Deuteronomio 6:4, que es el Shema, dice: Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, el Señor. Oye Israel, el Señor, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa fórmula está en 1 Corintios 8:6, cuando dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo toma el Shema, la oración antiguo testamentaria que los judíos oran todos los días por la mañana y por la noche, y la redefine, la transforma alrededor de Jesús y del Espíritu, diciendo que hay un solo Dios, el Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo, Yahweh. Esta es la revelación que va en contra de la idolatría. En Romanos 11:33 nos da la versión no dividida. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Ese es Romanos 11:33, la fórmula no dividida que en 1 Corintios 8:6 se divide entre el Padre y Jesucristo, y es la oración de Deuteronomio 6:4. La humanidad de Jesucristo nos revela el misterio de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 16:22 nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. No, es que hay mucho. El Señor es un camino. El Señor no solamente dice el que recibe es el Señor, el que no amare al Señor Jesucristo, que sea maldito. Porque esta revelación de que Dios ha entrado en la humanidad y ha tomado tu pecado y ha sufrido por ti es digna de admiración, es digna de adoración, es digna de devoción. La única respuesta del ser humano ante lo que Dios ha hecho en esta persona que ha sido tan glorioso y tan hermoso es que hay que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Maranata, venga el Señor. Eso es lo que dice ahí. El Señor viene. Y viene a juzgar. El Señor viene. Y tiene la copa de la ira de Dios en sus manos. El Señor viene. Y viene con vara de hierro. El Señor viene. Los cielos serán abiertos. Viene con millares y millares de ángeles a juzgar a vivos y a muertos. El Señor viene. Y el que no amare al Señor sea maldito. Maranata, ven Señor Jesús. Amén.
No, hay que ver un mensaje light, un mensaje suavecito, de motivación, que se trata de ti y solo de ti, tu hermosa cara y tu hermoso cuerpo y tu hermosa vida, y tú eres especial y tú tienes que triunfar. El que no amare al Señor Jesucristo, no se trata de ti, no se trata de tu trabajo, no se trata de su vida, se trata de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Dale gracias a Dios que te permitió conocerle, dale gracias a Dios que te dio su espíritu, dale gracias a Dios que te redimió, que te perdonó de tus pecados. Tienes que ser humilde y adorar al Señor con todo tu corazón, amarle con todas tus fuerzas, celebrar la revelación, el misterio que ha sido oculto en generaciones, pero ahora nos ha sido dado a conocer de que Jesucristo es el Señor, de que el Señor de gloria fue crucificado y murió por nuestros pecados, y al tercer día se levantó de la tumba con todo poder, con toda autoridad. A Él sea la gloria. Amén. Predicar a Jesucristo. No pare de sufrir. Predicar a Jesucristo. Nadie dice amén en esta iglesia bautista. Ya voy a terminar, no sé. Vamos a Filipenses capítulo 2. Profundo Pablo. Pablo es terrible. ¿No piensan? Por eso en Romanos capítulo 10, cuando nos dice la fórmula de Romanos 10, 9, 10, cuando nos dice esa gran fórmula de si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, recibirás salvación. Es profundo lo que Pablo está diciendo. Eso no es una fórmula mágica. Pablo dice, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto no es a lo loco. Tiene que ser alguien que conozca este misterio, que conozca esta revelación. Pablo es apóstol llamado por Dios porque conoce las escrituras y cómo se han consumado en la persona de Jesucristo, y tiene el poder del Espíritu capacitado para predicarte estas buenas nuevas, y cuando te las predica con revelación, el Espíritu se mueve en tu corazón, te llenas de fe, y entonces puedes oír, y entonces puedes creer, y entonces puedes clamar, y entonces la salvación, la manifestación, el reino de Dios se aparece en tu vida. No es a lo loco. Repite después de mí: Señor Jesús, entra en mi corazón. Jesús, 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 Jesús. Y nada pasa. Porque no hay revelación. Ni el que está dirigiendo la oración sabe lo que está hablando, ni el otro tampoco. Por misericordia a veces pasa algo. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer lo que estamos predicando. Porque los judíos, ignorando la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Porque la justicia que es por medio de la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas viva por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. No digas en tu corazón quién descenderá al abismo. Esto es para hacer a Cristo subir de entre los muertos. ¿Qué dice entonces la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es Yahweh, si predicares y confiesas con tu boca que Dios se ha manifestado en la persona de Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Entonces verás el milagro, entonces verás la manifestación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo el que cree en Él no será avergonzado. Oh, dile al que está a tu lado: no vas a ser avergonzado. Filipenses 2 dice la palabra de Dios, y con esto termino hoy. Versículo 5, si no me equivoco. Allá pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo en forma de Dios, el que uperchain morfe. El idioma griego es el idioma más rico que existe y que siempre ha existido. Dios tuvo que esperar a que el idioma griego naciera en la tierra para que entonces Pablo tuviera vocabulario para explicar algo tan profundo, tan misterioso, tan grandioso, que aún con todas estas palabras es difícil entender. El que siendo uperchain en forma morfe.
El que, Uperchaín morfe, el que siendo en forma de Dios. Uperchaín no es cualquier palabra, es una palabra muy especial. Es aquello que tú eres y permaneces siendo irreversiblemente en todo momento, siempre, no importando la circunstancia. Morfe es otra palabra bien especial, es la naturaleza esencial de quien tú eres. Tú puedes ser un niño y un adulto, eso es Shema. Pero morfe es que eres un ser humano, sigues siendo morfe humano, eres un ser humano. Shema es la apariencia que cambia, Shema es transitorio, pero morfe es establecido. Doble anunciación, doblemente, con dos palabras específicas en griego. Pablo está diciendo, ten esta mente que hubo en Cristo Jesús, que Uperchaín morfe, que siendo irreversiblemente Dios no podía dejar de ser, era morfe en la naturaleza y la esencia de Dios mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó hapargmos. Es to snatch or to clutch, cualquiera de los dos puede ser. Quiere decir, no, en inglés dice robbery, robar, porque para los griegos hay dos cosas. Robar es quitarle algo a alguien, o robar es aguantar algo que debería soltar. Puede ser cualquiera de los dos. Jesucristo, que era Uperchaín morfe, en su esencia y en su naturaleza, irreversiblemente Dios, no agarró el ser igual a Dios, sino que lo quiso soltar por amor a nosotros. O no tenía que arrebatar su naturaleza divina porque ya era de Él por derecho. Cualquiera de los dos. El punto es que lo está haciendo por ti y por mí. El que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse a parmos, sino que kenao se vació. Kenao es una palabra bien descriptiva, es la palabra más descriptiva en el griego para hablar de que se vació. Es como cuando tú coges una botella y la vacías hasta que no queda nada. Eso es kenao. El kenao. Uperchaín morfe, no hapargmos, but kenao. Parece una contradicción. Se vació, pero aunque estaba vacío, no podía dejar de ser Dios, porque Él era Uperchaín morfe. Irreversiblemente. Lo que está haciendo es que no está hapargmos, no está aprovechándose de su divinidad. Está suprimiéndola. Eso es humildad, my God, eso es humildad. Pablo le está diciendo a la iglesia: hermanos, amados, queridos, preciosos, hermosos de Dios, no peleen, no bochinchen, no se dividan, no se maten, no critiquen. Mira, piensen, tengan esta mentalidad que hubo en el Señor, que siendo Dios se humilló, teniendo todo el poder y toda la gloria, escogió no aprovecharse de su poder. Imagínate todas las veces que cuando chiquito los nenes decían: eso es mío, y Jesús: tómalo, que no. Humilde, aprende de mí que soy humilde y manso de corazón. Eso es humildad. ¿Lo pueden entender o no? El que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que fuera, sino que no, se despojó a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo. Es la misma palabra, morfe. Eso quiere decir que era genuinamente, auténticamente 100% humano en su esencia. Sino que tomó la forma. ¿Qué dice ahí? Déjame leerlo porque yo no lo tengo aquí en la montada. Ya terminé con esto, no se pongan nerviosos, esto es lo último. Filipenses 2:5 dije: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Mira qué linda esta traducción, está captando lo que yo estoy diciendo. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. ¿Ves? Esa palabra es bonita, naturaleza, es morfe, es la misma palabra del principio. Morfe de un siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Él era genuinamente como un hombre, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Entonces aquí es que viene lo bonito, porque dice al manifestarse. Esa palabra manifestarse o al hacerse, when he became, es
Hesnestai Shema. Ya no es morfe, ahora cuando está de esta parte dice Hesnestai Shema. Shema es lo contrario al morfe. Morfe es aquello que permanece igual en todo momento, es la naturaleza o la esencia de algo. Ya que está como 100% hombre, ahora Hesnestai Shema. Estando en la condición de hombre, se humilló, se hizo como un siervo, se hizo como un esclavo. Él irreversiblemente no podía dejar de ser Dios. En su naturaleza permanecía con la plenitud de la deidad en forma corporal, pero se vació completamente, no tomando ventaja, sino voluntariamente renunciando a toda su divinidad y actuando como un hombre 100% en su humanidad. Con pura humildad, una vez que estaba humilde, empezó a Hesnestai. Eso es una etapa transitoria, es algo temporero. Shema, algo aparente. En su humillación, en su debilidad, en su dolor, en su muerte, eso era transitorio, eso era Shema, eso era aparente, eso era temporero, eso no era para siempre. Por eso ahora que resucita, ya él no puede ser crucificado. Esa etapa se acabó. Él tomó 100% la humanidad, pero una vez que estaba en la humanidad y se estaba humillando, no tomando su divinidad, está Hesnestai. Está voluntariamente experimentando algo que es completamente contra naturaleza, no solamente como su divinidad, sino aún humanamente, porque él no merecía pasar por eso. Hasta humanamente no merecía morir en una cruz. Hasta humanamente la justicia de Dios no podía permitir que él tuviera que pasar esos pecados y ese dolor y ese sufrimiento y esa humillación, porque la justicia de Dios demandara que él fuera librado, porque aunque era humano y tenía debilidad, él no había cometido pecado y él era santo. Por eso la muerte no lo podía atacar. Por eso él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí, Hesnestai, pero temporalmente voy a permitir que me maten. Eso es humillarse, eso es humildad. Hay esta actitud y esta mentalidad en ti que hubo en Cristo Jesús. ¿Podrás ser tú como Jesús? Que teniendo el poder de mandar a alguien para la porra, lo perdonas. Que teniendo la capacidad de mover la lengua para criticar a aquel que habló mal de ti, escoges Hesnestai, humillarte. Hay esta mentalidad en ti que hubo en Cristo Jesús. El que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa aferrar, sino que se humilló, que now se vació y empezó Hesnestai, temporalmente, Shema, aparentemente, a transitoriamente sufrir. Y sufrir por el pecado y humillarse hasta lo sumo, dice aquí. Y manifestándose Hesnestai como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios, my God, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué tronco de teología de Pablo! Perchaín, morfe, apargmos, kenaun, Hesnestai, Shema. Mira las palabras específicas que coge Pablo para describir el milagro de la encarnación, el secreto, el misterio oculto desde todo, pero ahora ha sido revelado a nosotros. Hermanos, qué privilegio que podemos conocer estas verdades. Vamos a dejarlo ahí, darle un aplauso al Señor. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No tienen pregunta?